Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que estén bien. Bienvenido a más un vídeo de MentorFlix. Hoy vamos a hablar sobre el secreto de los judíos para la riqueza. La historia de los judíos es una historia larga y compleja, que se remonta a miles de años. Los judíos son un pueblo que se originó en la región de Oriente Medio, específicamente en la zona que hoy en día es Israel y Palestina. La historia de los judíos se puede dividir en diferentes períodos, cada uno con sus propias características y eventos significativos. Uno de los períodos más importantes es el capítulo bíblico, que abarca desde la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob hasta la construcción del segundo templo en Jerusalén. Durante este periodo, los judíos se irán a la tierra de Israel y desarrollar una cultura, una religión distinta. También experimentaron numerosas conquistas y exilios, incluyendo la esclavitud en Egipto y el exilio babilónico. Después del capítulo bíblico, los judíos pasaron por una serie de cambios y desafíos. En el siglo I después de Cristo, los romanos invadieron Israel y destruyeron el segundo templo, lo que condujo a diáspora judía y a la dispersión de los judíos por todo el mundo. Durante la Edad Media, los judíos enfrentaron discriminación y persecución en toda Europa y en otros lugares, pero también florecieron en ciertas áreas, como la España musulmana, donde se produjo un importante florecimiento cultural y científico, conocido como la Edad de Oro judía. En el siglo XX, los judíos se enfrentaron a un nuevo desafío en forma del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía se estableció en su mayoría en Israel, que se convirtió en un estado independiente en 1948. Desde entonces, los judíos han tenido un papel importante en la política, la cultura y la economía en todo el mundo. Y la historia de los judíos sigue evolucionando hasta nuestros días. Hasta aquí el aspecto histórico. Ahora vamos a entrar en materia referente al título del vídeo, que es el secreto de los judíos. A lo largo de la historia, los judíos han sido percibidos como ricos. Pero ¿de dónde procede este concepto? Sabemos que los judíos, como todos los pueblos, tienen una clase media acomodada
grupos de bajos ingresos. Así que hoy vamos a profundizar este proceso de pensamiento y manera de vivir. Y cómo esto se puede aplicar en nuestra vida diaria para crear negocios rentables y mejorar lo que ya tenemos. Esta investigación está baseada en varios libros de rabinos donde explican sus proyectos y cómo se mueve la comunidad de manera económica. Pues el primer secreto son que los empleados deben ser tratados con justicia. Es importante tratar a los empleados con justicia y respeto en cualquier organización. Los empleados son una parte fundamental para el funcionamiento de la empresa y deben ser valorados en consecuencia. Es fundamental evitar cualquier tipo de abuso o aprovechamiento de su trabajo. Tratar a los empleados con justicia y respeto. También puede fomentar un mayor respeto hacia el líder y una mayor lealtad hacia la empresa. Además, pagar un salario justo y adecuado a las habilidades y experiencias de los empleados es un deber moral, ya que nos permite satisfacer sus necesidades y mantener un nivel de vida digno. Es importante tener en cuenta que el trato justo y respetuoso hacia los empleados no debe ser visto como un simple requisito. No solamente como un simple requisito legal, sino como un acto de ética y responsabilidad social. De esta forma, los empleados se mantendrán más motivados y comprometidos con su trabajo, lo que se traduce en una mayor productividad y beneficios para la empresa. Segundo secreto judío, método de los 4 frascos. Los judíos son los mejores ahorradores del mundo, porque aplican de forma muy estricta este método llamado 4 frascos, y consiste en destinar 10% de sus ingresos mensuales a donaciones, colectas de obras de caridad. El segundo frasco paga a sí mismo, que son 20%, y 20% para ahorrar, 20% para investir y 50% para cubrir las deudas. Tercer secreto, ellos se centran en el conocimiento, valoran mucho el conocimiento y la educación y consideran esencial transmitirlos de generación a generación. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en sabiduría y la cultura de la comunidad. Y también se fomenta el intercambio de conocimientos entre miembros de la misma. El objetivo principal de transmitir el conocimiento es evitar que se cometan los mismos errores del pasado y garantizar que la comunidad se mantenga y aumente su riqueza y prosperidad. Para ellos se inculca a los niños la importancia de estudiar desde una edad temprana los libros sagrados de la comunidad, que son el Torá y el Talmud, y de aplicar sus enseñanzas a lo largo de la vida.
Este conhecimento se considera um tesouro valioso e que nada pode sacar de ellos. Nada pode arrebatá-los. Em contraposição à acumulação de tierras e possessões, sí se pode quitar. Então se valora a aquisição de conhecimentos e habilidades práticas que permitem hacer dinheiro e multiplicar em caso de necessidade. Em resumo, esta comunidade se enfatiza a importância do conhecimento bem como as herramientas fundamentais para o crescimento e a prosperidade, e se considera um dever transmitirlos a las nuevas generaciones para garantizar la continuidad y la educación de la comunidad. El cuarto secreto rodeo es tener objetivos anuales. Es fundamental tener objetivos anuales para estar permanentemente preparado para el aumento de los ingresos. Es importante hacer la pregunta de que se está haciendo em cada momento para ganhar dinheiro e ter uma mentalidade constante de crescimento e melhora contínua. Em esse sentido, é importante estar consciente da necessidade de preparar-se profissionalmente e explorar o mundo do empreendimento. Además de planificar y gestionar el manejo del dinero de manera efectiva. La comunidad entiende que para lograr el éxito financiero a largo plazo es necesario tener una estrategia de ahorro y asegurarse de que los ingresos de cada año sean más altos de los que del año anterior. Também é essencial aprender a invertir e aproveitar a experiência e os conselhos de los miembros maiores de la comunidad, quienes tienen una gran riqueza de conocimiento y experiencia en el ámbito financiero. De esta forma, se puede maximizar las oportunidades de crecimiento y asegurar um futuro financeiro sólido e estável. Esta comunidade enfatiza a importância de estabelecer objetivos claros e concretos para aumentar os ingressos e preparar constantemente para o êxito financeiro. Aprender a invertir e escuchar os conselhos de los mais experimentados são claves para asegurar um futuro financeiro próspero. O quinto secreto de los judíos é reinvertir o dinheiro. Esta comunidade crê que reinvertir cada centavo em sua construção de seu próprio negócio é muito benéfico. Para eles, acumular dinheiro sem propósito claro não tem nenhum sentido. Em cambio, seu enfoque se centra em generar ganancias significativas através de la criação de negócios e la inversión inteligente. Consideram que invertir é fundamental para lograr o éxito financeiro a largo plazo, pero sempre com uma mentalidade empresarial e enfocado a la reinversión. Esto significa que em lugar de simplesmente acumular dinheiro em uma conta de ahorros, o dinheiro se utiliza para financiar novos negócios e projetos rentáveis. Israel é o país que mais empresas novas existem no mundo. Por lo tanto, para esta comunidade, o objetivo principal não é só ganhar dinheiro, sino também criar e construir algo significativo. Criar negócios e revertir o dinheiro obtenido em ellos é uma das formas em que se busca generar riqueza e assegurar um futuro financeiro estável e próspero,
El sexto secreto, ahora vamos a hablar del sexto secreto de los judíos, que es mantener una reputación impecable. Para la comunidad judía, mantener una reputación impecable es fundamental. La edad y la honestidad son valores que se inculcan desde temprana edad y se considera una buena reputación que es una herramienta clave para que abre varias puertas, que se puede abrir muchas puertas en el mundo de los negocios. La comunidad judía tiene una regla general de tratar a todas las personas con respeto y dignidad, independientemente de su rango, edad, género o color. Este enfoque en el trato justo y equitativo no solo es moralmente correcto, sino que también es una estrategia empresarial inteligente, ya que una buena reputación atrae a clientes, inversores y socios comerciales. Además, la comunidad judía es conocida por su creatividad y capacidad para encontrar oportunidad de negocios en cualquier situación. La combinación de una reputación impecable y una mente empresarial activa les permite seguir encontrando nuevas ideas y oportunidades para crecer y prosperar en el mundo de los negocios. Sétimo secreto. Utilizar la verdad. Muchos judíos son ricos, mas también es cierto que muchos son pobres. Por eso, los judíos no son diferentes de cualquier persona. Sin embargo, el libro sagrado de los judíos enseña principios para el éxito en la vida de que todos podemos aprender. La educación autodidacta y el deseo de emprender puede llevar a cabo por el camino correcto hacia la seguridad financiera. Por ejemplo, la Harvard Dan Weinberg, una judía ortodoxa, fundadora de una escuela superior de estudios para las mujeres en Jerusalén, llamada YAT, comparte un gran consejo que todos podemos aplicar. El consejo es: no hay problemas, solo oportunidades de crecimiento. Es importante destacar que la comunidad judía no tiene una fórmula mágica para la riqueza, pero su enfoque en la educación, el emprendimiento y la mentalidad positiva les ha permitido tener éxito en muchos ámbitos de la vida. En cualquier otra comunidad hay judíos ricos y pobres, pero lo que distingue es su enfoque en la automejora y su capacidad para encontrar oportunidades de crecimiento en cualquier situación. Octavo secreto de los judíos: abrieron los primeros bancos. Los judíos abrieron los primeros bancos en Europa gracias a su habilidad para gestionar préstamos, transferencias y servicios financieros, así como su conocimiento en finanzas. Esto hizo que ofreciera un servicio muy necesario para la comunidad y en muchas partes del mundo, y lo que fue fundamental para su éxito en los negocios. Sin embargo, este éxito también tuvo celos y alimentó gran parte del sentimiento antisemita a lo largo de la historia. Aunque es cierto que los judíos tuvieron un papel importante en el desarrollo del sector financiero, es importante destacar que esto no se debe únicamente a su origen étnico y religioso, sino también a su formación, habilidades y conocimientos. Nono segredo judío: el grupo religioso más educado.
La comunidad judía es reconocida por ser el grupo religioso más educado del mundo. En promedio, los judíos reciben 13,4 años de escolaridad, lo que significa que tienen una formación académica superior a otras religiones. De hecho, el 60% de los títulos postsecundario que estudian más tiempo que otros grupos. Lo que resulta más sorprendente es la gran brecha entre la comunidad judía y la religión que ocupa el segundo lugar en cuanto a la educación. Los cristianos tienen una media de 9,3 años de estudio, en comparación con los 13,4 años de escolarización de los judíos. Además, el hecho de tener una formación académica sólida se traduce en un salario inicial más alto, lo que mejora inmediatamente la situación económica de los judíos recién graduados en la universidad. El 10º secreto judío: se cuiden unos a otros. A lo largo de la historia de marginalización, la comunidad judía ha mantenido su orgullo en compartir su riqueza para beneficio de toda la comunidad. Esta mentalidad de ayuda mutua es parte integral de su ética y garantiza que cada miembro de la comunidad sea apoyado para alcanzar el éxito. Según la ley judía, los pobres deben ser respetados y protegidos, lo que ha llevado a un fuerte enfoque en la mejora de la comunidad en su conjunto, incluso en tiempos difíciles. Las comunidades judías han logrado sobrevivir invirtiendo en los demás. Para los judíos, la riqueza no se ve simplemente como una acumulación de vanidad, sino como un medio para un fin: hacer crecer a su comunidad. Es mal visto no dar generosamente a las necesidades sociales y espirituales de la comunidad judía. Conclusión: los judíos se cuidan unos a otros y ven el éxito individual como un medio para lograr un éxito colectivo. 11º secreto: su religión enseña prácticas comerciales. En la Torá se encuentran valiosos conocimientos para el funcionamiento de los negocios judíos. Estas enseñanzas fundamentan que no hay un lugar para prácticas desonestas y que cualquier engaño contra otra persona o consumidor se considera una opresión y una falta contra su libertad. Se enfatiza la importancia de llevar a cabo los negocios inspirados en la buena ética, lo que hace que los empresarios judíos sean un socio comercial muy atractivo para poder trabajar. La filosofía y la sabiduría judía también resaltan la importancia de la honestidad y la integridad en los negocios, así como la responsabilidad social de los empresarios hacia su comunidad y su país. Estas prácticas comerciales éticas no solo benefician a la comunidad judía, sino que también tienen un impacto positivo en la sociedad en general. 12º secreto: la resistencia y la perseverancia son una segunda naturaleza. La capacidad de recuperación de los judíos es impresionante. A pesar de los desafíos extremos, su resistencia y perseverancia son una segunda naturaleza para ellos. Su enfoque espiritual y práctico les impide rendirse, incluso cuando las cosas van mal en los negocios.
em lugar de autocompadecer-se, adoptam uma atitude de solução de problemas. Como o autor do livro El Código del Dinero, um antigo código judío convertido em milionário, escreveu: Os judíos são conhecidos por sua perseverancia e isto é o que les ajuda a conseguir seus objetivos. Para eles, a perseverança significa persistência contínua em um curso de acção o propósito. A pesar de las dificuldades, de los obstáculos e el desânimo. Esta mentalidade les ha permitido superar muitos desafios a lo largo de la história. 13º secreto: el judaísmo y la riqueza. O judaísmo não considera a pobreza como um signo de rectitud, como pode ser outras religiões. Em cambio, crê que cada pessoa deve esforçar-se por evitar a pobreza e ter um emprego remunerado para ganhar-se a vida. Este valor fundamental ha levado a uma ética de trabalho forte e uma responsabilidade personal para assegurar que cada pessoa se ganhe seu próprio sustento. Además, o povo judío crê em fazer donações e pensa que o 10% de seus ingressos deve ir a causas religiosas ou benéficas. Sin embargo, não crê em depender da caridade para levantar-se e muito menos para convertir-se em uma carga para a comunidade. Crescer com esta mentalidade les proporciona uma base sólida para ver o êxito como a única opção viável. A única opção viável. 14º segredo: mirar o passado para planificar o futuro. A comunidade judia tem a sabedoria de mirar o passado para planificar o futuro. Sabe que as circunstâncias atuais não são novas e han aprendido a observar situações similares do passado para tomar decisões empresariais e financeiras mais acertadas. Al estudar padrões e tendências, compreendendo os ciclos do mercado e afiançando-se em la moneda mundial, pode aumentar sua riqueza e assegurar um futuro próspero. A história se repite. A comunidade judia entende que a melhor maneira de preparar para o futuro é aprender do passado. 15º secreto: Consejo de los más ricos. Mark Zuckerberg, criado em um hogar judío reformado, é conhecido por ser o fundador do Facebook. Apesar de que em seus inícios utilizava uma linguagem relacionada com a temática de Star Wars, Zuckerberg ha demonstrado que sua formação judia ha influído em sua ética empresarial. Desde que se convertiu em padre, ha declarado que se ha vuelto mais religioso e suele dar consejos a los futuros líderes empresariales. Uno de sus consejos más destacado, en que algunos sueñan con el éxito, mientras que otros trabajan duro para conseguirlo. En definitiva, para Zuckerberg, el éxito es el resultado de un esfuerzo constante y una actitud perseverante. 16º secreto: los judíos europeos no podían tener tierras. Os judíos europeus se enfrentaram a uma história difícil em la que não estava permitido possuir terras desde a época medieval. Apesar de esto, encontraram alternativas e maneiras de construir sua riqueza fora da propriedade.
Uma destas alternativas foi convertir-se em comerciantes e mercaderes. Em la actualidad aún tienen una gran presencia en la mayoría de los países dentro de este ámbito. Esto creó una red de seguridad para las comunidades judías, ya que estaban seguros de que sus servicios siempre serían necesarios. Además, esta oportunidad también fue vista desde una perspectiva religiosa. 17º secreto. La oportunidad religiosa fue tomada. El pueblo judío ha sido reconocido históricamente por su capacidad para identificar oportunidades y aprovecharlas al máximo. En la Edad Media, la Iglesia Católica consideró que cobrar intereses por préstamos era un pecado, lo que dejaba las oportunidades financieras limitadas para los cristianos de la época. Sin embargo, los judíos no tienen la misma restricción religiosa y pueden ingresar en el campo de los préstamos de dinero. De esta forma, se destacaron en el mundo financiero y construyeron su riqueza a través de esta actividad. Es importante señalar que los judíos no solo prestaron dinero, sino que también desarrollaron sistemas de inversión y finanzas que les permitieron generar más ingresos. Es evidente que la capacidad de identificar oportunidades y actuar en consecuencia es una habilidad valiosa que puede ser aplicada en cualquier campo, incluyendo los negocios y las finanzas. 18º secreto. Los padres enseñan a sus hijos el valor del dinero. Esta es una parte muy importante de su educación. Los padres inculcan la importancia de ahorrar y no derrochar. Y enseñan a sus hijos cómo administrar su dinero de manera responsable desde una edad temprana. Esta actitud hacia el dinero ha sido transmitida de generación en generación y ha ayudado a muchos judíos a tener éxito financiero en su futuro. De hecho, los padres habían enseñar a sus hijos sobre finanzas abiertamente y sin tabús, lo que les permite aprender sobre el valor del dinero desde una edad temprana. Los padres también usan una técnica simple pero efectiva para enseñar a los niños sobre el ahorro y la inversión. A menudo les dan a los niños 10 shekels, una moneda judía, y les pide que ponga una moneda en cada uno de los 4 cajones. Y estos cajones representan la caridad, el ahorro, los gastos y la inversión. Esta técnica les ayuda a los niños a comprender la importancia de distribuir su dinero de manera efectiva y desarrollar hábitos financieros saludables desde una edad temprana. 19º secreto. La riqueza se gestiona con eficacia. En el libro Los Sabios del Talmud, escrito por Mordechai Havodich, se recompilaron dichos e histórias de 400 maestros rabínicos, donde se comparten sabias palabras acerca de la gestión del dinero, la motivación, la espiritualidad, las finanzas y la diversificación. La diversificación es un término clave en la gestión de la riqueza, ya que implica asignar el capital de manera que no te expongas demasiado
un solo riesgo o algum activo em particular, sino que se distribui para reduzir os riesgos. O sea, no se puede poner todos los huevos en una sola canasta. Este libro es una excelente fuente de sabiduría y enseñanza financiera que puede aplicarse en la vida cotidiana para administrar la riqueza con eficacia. Também podemos encontrar esta versão deste livro em audiolivro para poder escuchar. El último secreto del vídeo de hoy: creación de redes. La creación de redes es crucial, importante y necesaria para los negocios y nos abre muchas puertas y oportunidades de crecimiento. La construcción de relaciones sólidas y auténticas con otros profesionales es esencial para generar confianza y establecer asociaciones comerciales exitosas. En la cultura judía se fomenta la creación de redes a través de la participación activa en las sinagogas y las celebraciones de festividades. Estos eventos no solo ofrecen la oportunidad de conectarse con otras personas, sino que también ayuda a establecer relaciones duradeiras, tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial. La creación de redes es una parte vital del éxito empresarial y la cultura judía y tiene una rica tradición de construcción de relaciones duraderas y significativas. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que tengan gustado del video, que utilice este conocimiento para poder tener una vida abundante, de grande prosperidad en el ámbito financiero, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la buena alimentación. Pues nos vemos en el próximo video y hasta más. Adiós.